Hola a todos, hoy torta de 80 golpes. Miren todo el paso a paso que se van a sorprender. 12 centímetros de altura, súper alta. Vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer va a ser enmantecar el molde, que yo estoy usando este molde de dulce que lo pueden conseguir en cualquier supermercado porque los tiran. El mantecarlo y bastante azúcar en las paredes y en la base. Bueno, acá lo que vamos a hacer es activar la levadura. Le incorporamos 2 cucharadas de azúcar, de lo que indica la receta se lo restamos. Le vamos a agregar también 1 cucharada de harina y un poquito de leche. Lo mezclamos bien, si necesita un poco más de leche se lo agregamos y hacemos todo como una pasta, que quede bien disuelta la levadura. Y lo vamos a tapar y dejar que espume, que se haga como un mousse. Bueno, acá tamizamos la harina para sacarle todas las impurezas y también darle oxígeno. Hacemos un hueco en el centro. Incorporamos la sal en el costado para que no toque con la levadura. Azúcar. Los huevos, el aceite, la levadura ya activada que tiene que quedar así como se ve, como un mousse. Sacamos el excedente con un poco de leche, así no se desperdicia nada. Y agregamos el resto de la leche. Esencia de vainilla un poquito, a gusto, un poco de ralladura de limón. Y comenzamos a unir. Bueno, así tiene que quedar la masa bien unida, sin ninguna partícula de harina. Ahora la vamos a volcar a la mesa de trabajo, la amasamos un poco y comenzamos a darle los golpes, los 80 golpes, hasta que la masa quede lisa. Sí tiene que quedar la masa de lisa, sin ninguna impureza, bien lisa. En un recipiente con un poquito de aceite, lo colocamos ahí y lo vamos a tapar y dejar reposar hasta que duplique el volumen. Bueno, en este paso vamos a preparar el relleno, la manteca pomada, en estado natural le agregamos el azúcar. Vamos a formar una crema, lo pueden hacer con batidora, yo en este caso lo hago a mano. Un poquito de esencia de vainilla
y un poco también de ralladura de limón. El mismo limón que usamos anteriormente, ponemos otra parte acá. Esto tiene que ser bien una crema. Va a ser el relleno de la torta. Mezclamos bien. Y le vamos a agregar un huevo. Bueno, ya la masa duplicó su volumen, mire cómo está espectacular. Ahora lo que vamos a hacer es polvorear un poquito la mesa de trabajo con harina, no mucho, no se excedan. Volcamos la masa. La desgasificamos con la yema de los dedos y vamos a comenzar a estirar en forma de rectángulo lo más parecido posible para después ponerle ya el relleno. Bueno, acá vamos a agregar el relleno a toda la masa que cubra hasta los bordes. Esparcimos bien con una espátula. Bueno, ya se cubrió toda la masa con el relleno y comenzamos a enrollar como si fuese un pionón o un arrollado. Presionamos bien y enrollamos. Presionamos bien y enrollamos para que no quede aire entre las vueltas que uno va dando. Así tiene que quedar, tipo un arrollado. Van midiendo de acuerdo al molde que usen. Yo usé el de dulce, que es de 26 centímetros de diámetro, y bueno, y ahí van cortando las piezas. Ahora vamos a colocar las piezas en el molde. Siempre tomamos el más grande para que vaya al medio y tenemos que distribuirlos bien parejo, como lo están viendo en el video. Lo vamos a tapar nuevamente y llevo un segundo leudado hasta que se cubra todo el molde. Bueno, ya leudó nuevamente, está todo cubierto el molde. Ahora lo vamos a llevar a un horno 180 grados por 45-50 minutos hasta que esté bien dorado. Miren lo que es esta torta. Esta torta se desmolda en caliente. Lo que vamos a hacer ahora, vamos con un cuchillo a aflojar todas las paredes del molde, porque está todo el caramelo, por eso hay que desmoldarlo en caliente. Y ahora viene la magia de lo que es esta gran torta.
con cuidado para no quemarse. Y miren lo que es esto, el caramelo que tiene, las paredes impregnadas con caramelo. Un espectáculo, 12 centímetros de altura tiene esta torta. Una maravilla, miren lo que es, hay que dejarlo enfriar. Bueno, llegamos al final de la receta y quiero que vean lo que es el interior de esta torta, que es súper húmeda y esponjosa y crocante por fuera por todo el caramelo que tiene. Es espectacular. Las cantidades se las dejo en la cajita de comentarios bien detalladas. No tiene desperdicio esta torta, 12 centímetros de altura, súper húmeda, ideal para comerla en un desayuno, en una merienda, compartirlo con la familia, con amigos. Es muy rica, se los garantizo. Y espero sus comentarios, que me digan qué les pareció, si quieren que haga más de estas recetas que son fáciles, económicas y muy ricas y rendidoras. Si te gustó la receta, regálame un like. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Mira este video o si no este. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.